Bienvenidos amigos y amigas a México. Acompáñenme en mi aventura. Suscríbete a mi canal, explora el mundo y sus costumbres. Estas cabezas monumentales olmecas usadas por los antiguos habitantes en México para los ceremoniales de este pueblo olmeca, según son más antiguos que los mayas, pero para mi entender aún sigue el misterio. Si a usted le gusta la música, la naturaleza, los sitios arqueológicos de los mayas, el calor tropical y que su gente lo trate bien, pues este es el lugar, Ribera Maya. En México, este es el sitio para visitar y disfrutar. Si hablamos de piscinas a escoger y hermosas playas, no hay más que hablar. Mis sueños se hicieron realidad. Siempre quise conocer México y aquí estoy para hacer realidad mis sueños y mostrarle a ustedes lo bien que se puede pasar unos días o más en Ribera Maya, un lugar de ensueño, y el trato al visitante es digno de un rey. Aquí estoy en la tierra de Pedro Infante, de Juan Gabriel, Vicente Fernández, Jorge Negrete, José José, el inolvidable Cantinflas, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Antonio Aguilar, Pedrito Fernández y su mochila azul. Las canciones y películas de estos artistas son inigualables. Y los menciono, amigos míos, porque soy admiradora de estos cantantes y artistas mexicanos. Y no olvidar del Chavo del Ocho, serie de televisión. Siempre había deseado venir a México, a conocer el país de estos cantantes y artistas que dieron a conocer por todo el mundo su arte, música y cultura de su país, que quedaron grabados en mi memoria.
y del hotel que estoy hospedada, donde los mariachis alegran mi estadía, el trato del personal y la variada exquisita gastronomía, la alegría y su gente me llevan a hacer esta mención bien merecida. Este exclusivo hotel en Riviera Maya, con hermosas playas de aguas cristalinas de color turquesa en medio de la espléndida naturaleza y que pareciera un parque a orillas del mar, y animales silvestres caminando libremente por el lugar. Da gusto apreciar y contemplar la naturaleza viva en Riviera Maya, donde está ubicado este hotel. Suscríbete en mi canal de Pluma Dorada, dale un me gusta y comenta. La naturaleza fue perfectamente respetada y las habitaciones de este hotel con alegres colores. Aquí solo hay cabida para la alegría y las gratas emociones. México, fiestas, playas, trópico, su cultura y costumbres hacen que uno se sienta en otro mundo. América en todo su esplendor y la alegría contagiosa de sus cantos, el cariño de su gente acogedora, sencilla y amable, hacen de Riviera Maya, aquí en México, un país especial, con un clima caliente y tropical, y las tibias aguas del mar, la arena blanca para solearse o echarse un chapuzón, me hacen sentir en una América desconocida para muchos, pero que vale la pena conocerla y disfrutarla a plenitud. No inventen, México es el lugar de sus próximas vacaciones en Riviera Maya. Se les recomienda que la pasé súper genial. Me encanta Cancún, en el esplendor mexicano. Cancún limita con el Mar Caribe y conocido por sus tibias y bellas playas, ubicadas en la península de Yucatán. Esta ciudad se compone por dos áreas distintas: el área del centro, más tradicional, y la franja costera con grandes hoteles, clubes nocturnos, tiendas y restaurantes. Cancún tiene 22 kilómetros de magníficas playas. Es una experiencia que enamora. Me gusta este lugar y volveré a visitarlo.
Playa del Carmen, magnífico lugar para el disfrute, también conocido como la Ribera Maya. Es un destino mexicano del Mar Caribe que no se lo puede perder. También me informaron nuestros guías que en noviembre realizan un ritual donde cientos de personas zarpan rumbo al santuario de la diosa Ixchel en Cozumel. Visitan este santuario para escuchar por intermedio del chamán el mensaje de su deidad. Y al regresar le transmiten a su pueblo maya que esperan conocer lo que le depara el destino. Los participantes hacen sentir el valor espiritual de las raíces y costumbres de los antiguos mayas practicados hasta el día de hoy. Suscríbete en mi canal de Pluma Dorada, dale un me gusta y comenta. Chichén Itzá es el centro del Imperio Maya. Las obras de la civilización maya han conservado su mágico esplendor, a pesar del tiempo transcurrido. Admiro el ingenio y la cultura maya, por tal motivo quise venir a conocerlo. Y es mucho más magnífico de lo que yo me imaginaba. La pirámide de Kukulcán se eleva con precisión geométrica ante la admiración de los que lo visitamos. Hace más de 1000 años fue el centro político, religioso y cultural del Imperio Maya. El estudio de los grabados y la posición de los edificios ha revelado que los mayas conocían el ciclo de Venus de 584 días y el hecho de que cada 8 años retornosean la misma posición en el cielo, lo que refleja en el calendario maya. El edificio que los españoles llamaron Caracol era un observatorio astronómico. Esta magnífica pirámide está rodeada de selva a 100 kilómetros de la costa. ¿Por qué será? ¿Acaso era porque una forma de protegerse? El misterio continuará.
Aquí jugaban pelota en la cancha más grande y mejor conservada de todo el territorio mesoamericano, de 120 metros de largo y 30 de ancho. El juego de pelota tenía una importancia ritual para la sociedad maya. Se puede ver los anillos por donde pasaba la pelota. Chichén Itzá significa boca de los pozos de los Iteazáes, en alusión al cenote que está situado al norte de la pirámide y que era considerado como un lugar sagrado. Allí también está una fuente de agua dulce para abastecer la ciudad. El recinto arqueológico está declarado Patrimonio de la Humanidad desde el año 1998. Enhorabuena, constituye uno de los recintos mejor preservados de la civilización maya. Las cabezas de serpientes al pie de la escalinata Kukulcán, que significa serpiente emplumada, es una deidad maya.
Los mayas de hoy día, los descendientes de aquella civilización de constructores que edificaron el imperio maya, más floreciente y sobrevivieron a la conquista española, hoy día no se hacen llamar mayas, se hacen llamar quinches, lacaudones y otros nombres. Se conocen entre sí por la lengua que hablan hasta 30 diferentes lenguas. Increíble, ¿no? Forma parte de una comunidad de 7 millones aproximadamente en Guatemala, México, Belice y Honduras. Suscríbete a mi canal, explora el mundo y sus costumbres.
México lindo, mis saludos de amistad y cariño para esta nación alegre y hermosa. Seguiremos en este canal de Pluma Dorada explorando nuestro planeta y los lugares más hermosos.